¿Qué es el fentanilo? ¿Y por qué es una de las drogas más adictivas y mortales que existen en la actualidad? Mi nombre es Moisés Guzmán y a continuación te lo explico. En la práctica médica es muy común que el padecimiento o el motivo de consulta de cualquier paciente sea dolor. ¿De qué dolor? De cualquier tipo. Para el dolor o para el tratamiento del dolor contamos con analgésicos. Analgésicos que tienen efectos y funciones muy particulares y muy diferentes dependiendo de qué tipo de malestar o de qué tipo de padecimiento o enfermedad estemos hablando. Sin embargo, dentro de los analgésicos contamos con una familia muy particular, con un grupo muy particular de analgésicos. Estos analgésicos se llaman analgésicos opioides. Los analgésicos opioides se llaman opioides porque provienen del opio o de la amapola, la cual tiene nombre científico Papaver somniferum. Esta planta tiene una goma o una resina, la cual contiene alcaloides, como por ejemplo morfina, como por ejemplo codeína o papaverina, entre otras. Entonces, este grupo de fármacos tienen la particularidad de ser muy potentes, tanto que se ocupan para, por ejemplo, en la guerra, un soldado que perdió una extremidad en el momento tiene un dolor terrible, se aplica morfina o algún tipo de analgésico opioide y puede llegar a estar sin ese dolor, poder llegar a la atención de urgencia y pueda recibir la atención indicada. Dentro de este grupo de analgésicos opioides se encuentra también el fentanilo. Y el fentanilo, a diferencia de la morfina o de la codeína, no proviene del opio. ¿Y cómo es esto? Lo que pasa es que el fentanilo es sintetizado, es creado en un laboratorio a través de procesos químicos con precursores químicos, lo cual hace una sustancia bajo ciertas condiciones más fácil de realizar y más económica de poder sintetizar. Pero, doctor Moisés, ¿qué significa que fentanilo sea 100 veces más fuerte que morfina? Bueno, pues lo que significa es que con una dosis X de morfina vas a obtener los mismos efectos, tanto deseados como indeseados, con una dosis 100 veces menor de fentanilo. Te lo pongo de otra manera. Los mismos efectos que alcanzas con 1 miligramo de morfina, los obtienes con 10 microgramos de fentanilo. Y, doctor Moisés, ¿cuántos tipos de fentanilo existen? ¿O por qué han satanizado tanto el nombre de fentanilo? Bueno, el fentanilo se encuentra en dos modalidades, la modalidad legal y la modalidad ilegal que circula por las calles. La modalidad legal es la que nosotros los médicos, o más precisamente un anestesiólogo, por ejemplo, va a utilizar en una cirugía. La que a lo mejor un paciente que tiene cáncer terminal utiliza porque su dosis de morfina normal no le quita el dolor y tenga que usar como un rescate a ese dolor el fentanilo. Sin embargo, en las calles circula también el famoso Apache, que son las tabletas, las cuales son responsables de muchas de las muertes y sobredosis que han tenido los jóvenes y las personas mayormente en Estados Unidos, aunque también actualmente en nuestro país, en México, se han estado dando a la alza estos casos. ¿Y esto por qué sucede? Porque no hay una manera en que yo pueda saber cuánta dosis o cuánto de este medicamento tan peligroso me puedo estar tomando o puedo estar ingresando a mi organismo por medio de una tableta. E incluso hoy en la actualidad la mayoría de las drogas ilegales como la cocaína, como el cristal, como el éxtasis, etcétera, etcétera, cualquiera de esas drogas hoy en día las han mezclado con fentanilo. ¿Y por qué las mezclan con fentanilo? Por los niveles de euforia, por los niveles de placer, por el nivel de relajación al que llega la persona que es intoxicada con esta sustancia. Sin embargo, vale la pena decir que no tenemos que satanizar el nombre de fentanilo. Más bien lo que tenemos que hacer es distinguir de la práctica legal, la práctica médica, lo que es ético
y de la práctica de las personas que consumen esta sustancia. Desde este lugar yo te digo, mi recomendación y mi opinión siempre va a ser a que evites cualquier tipo de droga, a menos que uno de tus médicos te esté recetando, te esté dando por un tiempo X, por una situación X, un fármaco determinado, el cual esté regulado por las autoridades de tu país. El fentanilo se puede encontrar en muchas presentaciones en el mercado farmacológico, en el mercado regulado, como lo mencionábamos. Lo podemos encontrar en presentación de ámpulas para su administración intravenosa, para su administración epidural, para su administración intramuscular. Lo podemos encontrar también en parches transdérmicos, lo podemos encontrar en aerosol nasal o en tabletas efervescentes orales. Las indicaciones, como ya lo decíamos, principalmente son pacientes en el posoperatorio inmediato, donde tienen o tuvieron una cirugía amplia, una cirugía mayor, donde hubo mucha manipulación. Puede ser indicado el fentanilo para una analgesia temporal. También se les puede indicar a pacientes que están con un cáncer en etapa terminal. También se les puede indicar a personas que han sufrido algún tipo de amputación traumática o algún tipo de quemadura. También se les puede indicar para el manejo del dolor. Llegamos a una de las partes más interesantes de este video. ¿Cómo actúa fentanilo en el cuerpo humano? Bien, una vez que se administró fentanilo de manera médica, de manera legal, regulada, como ya habíamos dicho, por un parche transdérmico, una tableta oral efervescente, en una anestesia, en una vía epidural, en una vía intravenosa, o bien en la cuestión del mercado negro a través de tabletas o combinada con otras drogas. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega esta sustancia a nuestra sangre, después llega a los tejidos, principalmente al sistema nervioso central, a la parte del cerebro, a la médula espinal y al intestino. Ahí en estos tres lugares es donde mayormente tenemos estos receptores específicos para estas sustancias. Y entonces, cuando esta sustancia llega y se acopla al receptor específico para los opioides, va a desencadenar unos procesos celulares, unos procesos a nivel de los nervios, a nivel de las neuronas, que va a disminuir los impulsos nerviosos, incluso llegándolos a inhibir. Y esto se va a traducir en diferentes cosas, pero vamos a clasificarlo si hablamos de cerebro, si hablamos de médula espinal o si hablamos de intestino, por ejemplo. A nivel del encéfalo o del sistema nervioso central, lo principal que vamos a encontrar es que el paciente va a sentir una euforia, una alegría desmedida e injustificada. Va a sentir una sensación de paz sobrenatural, una sensación de relajación como nunca antes en su vida. Va a sentir una sensación de que es prácticamente invencible, un superhumano. Va a tener también inhibición del reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno también se controla a nivel del sistema nervioso central. También a dosis más altas a nivel del encéfalo, a nivel del cerebro, a nivel principalmente de lo que es el bulbo raquídeo, va a generar que haya una disminución en la frecuencia y profundidad de la respiración. Es decir, cada vez el paciente va a respirar más despacio y menos profundo. Esto es profundo. Bueno, el paciente que consume este tipo de opioides no va a poder hacer esto. Va a respirar de una manera muy superficial. No va a poder meter el aire hasta adentro. También a nivel del encéfalo, a dosis más altas puede generar sedación, puede generar depresión respiratoria a tal grado que haya una apnea, como la falta o la ausencia de la respiración. A nivel de la médula espinal, va a producir analgesia principalmente, ya que ahí es donde llegan los estímulos nociceptivos, es decir, del dolor. Si yo me pico un dedo del pie o cualquier otra cosa, esa señal, ese impulso nervioso no va a estar llegando
hasta mi corteza cerebral, no voy a poder interpretarlo como dolor, porque como dijimos, se disminuyen los impulsos nerviosos de tal grado que esos impulsos dolorosos no van a estar siendo interpretados, no va a haber manera de que yo detecte ese dolor en mi cerebro. A nivel del intestino va a generar principalmente estreñimiento, porque va a disminuir la motilidad, es decir, el movimiento de la tripa. A nivel de útero, por ejemplo, en mujeres que se encuentran en trabajo de parto, va a disminuir el tono del útero, es decir, va a disminuir la fuerza con la cual el útero está impulsando a ese bebé para que salga al mundo exterior, y esto se va a traducir en un alargamiento del trabajo de parto, y eso va a generar complicaciones tanto en la madre como en el bebé. Ok. Entonces, de esta manera actúa fentanilo, el cual recordemos que está hecho para ser un analgésico, pero debido a esta epidemia que se está generando, a este boom de lo que genera a nivel del sistema nervioso central, principalmente la relajación, la euforia, todo lo que el paciente experimenta, es por lo cual el paciente empieza a tener problemas para dejarlo. ¿Por qué fentanilo es una droga potencialmente mortal? Bien, las personas que han fallecido por sobredosis de fentanilo lo hacen por los efectos que tiene esta droga y los opioides en general, el potencial de disminuir la respiración o deprimir la respiración. ¿Qué significa eso? De manera involuntaria y casi de manera inconsciente, nosotros respiramos. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, no nos preocupamos por si vamos a respirar o no, solamente nos dormimos y ya está. Sin embargo, cuando una persona tiene una sobredosis de opioides, en este caso de fentanilo, recordemos que en el bulbo raquídeo tenemos el centro de la respiración, y también en ese bulbo raquídeo tenemos muchos receptores a estos opioides. Entonces, recordemos que los opioides, al unirse a su receptor, disminuyen los impulsos nerviosos e incluso pueden llegar a inhibirlos por procesos complejos. Entonces, cuando una persona tiene una sobredosis de fentanilo, lo que hace esta droga a nivel del bulbo raquídeo o del centro respiratorio es disminuir la sensibilidad al dióxido de carbono, el cual es un gas que debería de mantenerse en ciertos niveles en la sangre. Sin embargo, esta droga lo que hace es que el centro respiratorio se vuelve poco sensible o insensible a este gas, dando la señal a los músculos de la respiración como el diafragma y otros que disminuyan la frecuencia de sus movimientos y la amplitud de estos, y entonces eso genera una hipercapnia, lo cual es una presión elevada del dióxido de carbono en la sangre, y una hipoxia, que es disminución del oxígeno en la sangre. Entonces, las personas que mueren por sobredosis de fentanilo lo hacen por una depresión respiratoria. El paciente empieza a respirar despacio, empieza a estar somnoliento, empieza a estar con este aletargamiento, o bien desde el primer momento, aún estando consciente el paciente o la persona que ingirió esta droga, tener una apnea. ¿Qué es la apnea? Dejar de respirar, ausencia de respiraciones. Y entonces, en un lapso de 3 minutos aproximadamente, puede empezar a haber daños ya irreversibles, irreparables en el cerebro. Y después de aproximadamente unos 7-8 minutos, la muerte prácticamente está asegurada. Es por eso la importancia de atender a una persona con sobredosis en minutos, para evitar daño irreversible y evidentemente evitar su muerte. ¿Fentanilo puede generar adicción? Sí, claro que sí puede generar adicción. Y lo hemos mirado diariamente en los noticieros, en las redes sociales, personas que están en situación de calle, personas que están con movimientos extraños, incluso que malamente les llaman zombies, ¿no? Yo creo que no deberían de nombrar así a las personas. Así se les dice a estas personas, desafortunadamente. Entonces, para que hablemos de adicción, tenemos que esclarecer primeramente lo que es la tolerancia, lo que es la dependencia física y lo que es la adicción. Bueno, antes que nada, la tolerancia podemos decir que es cuando la dosis habitual
Es decir, las personas que normalmente consumen tal dosis, a la larga, con el tiempo, con el consumo crónico, cada vez el efecto es menor. Es decir, se pierde la eficacia de esta dosis habitual y entonces estas personas tienen que consumir una mayor dosis o la misma dosis pero a intervalos de tiempo menores, más frecuentemente, y entonces las personas pueden llegar a alcanzar casi los mismos efectos que la primera vez. Es importante decir que los efectos que se obtienen en la primera vez difícilmente los van a volver a obtener después de estar exponiéndose continuamente a este medicamento o a esta droga más bien. La dependencia física viene de la mano con la tolerancia. La dependencia física es cuando una persona que ya es un consumidor crónico, un consumidor habitual de fentanilo, de opioides, se le administra un antagonista o una sustancia que frena, evita los efectos de esta droga, es decir, compite por los receptores, se une a estos receptores donde estaba acoplado el opioide y entonces la persona empieza a tener signos, síntomas de un síndrome de abstinencia, el cual se caracteriza porque el paciente comienza con sudoraciones, con alteraciones, pueden incluso tener alucinaciones, dolores musculares, dolores de huesos, vómito, diarrea, tienen midriasis. La midriasis es cuando la pupila se dilata. Entonces, eso es la dependencia física, es decir, cuando el organismo, el cuerpo ya se acostumbró a esta exposición habitual de este opioide y al ser administrado un antagonista como naloxona o como naltrexona, van a empezar con estos síntomas, con estos signos de un síndrome de abstinencia y de esa manera puede darse cuenta alguien de que esa persona ya es un consumidor crónico o habitual de esta droga. ¿Y la adicción? ¿Qué es la adicción? La adicción básicamente es el deseo incansable, el deseo ferviente de consumir la droga, incluso cuando ya deteriora su vida laboral, su vida académica, cuando sabe que le está afectando a su salud, cuando a lo mejor ya perdió su trabajo esta persona, o ya es una persona que ya no tiene una razón como para vivir, un motivo para salir y trabajar, para relacionarse, ya su vida, su mundo gira en torno a la droga, incluso cuando la persona sabe que esto es negativo y cuando se está dando cuenta que todo su mundo se le está viniendo abajo. Eso es una adicción. ¿Y cómo puedo saber si un familiar o incluso si yo he consumido fentanilo sin saberlo? Hay dos maneras muy fáciles de saber si una persona ha consumido fentanilo. La primera, la más fácil, más económica, es a través de una tira reactiva, la cual obviamente hay que seguir las indicaciones del fabricante y se puede sumergir en la orina para que podamos ver si la persona ha tenido contacto con esta sustancia. Y la segunda es una forma un poco más compleja y debe de ser realizada por personal capacitado y básicamente es cuando una persona, generalmente un consumidor crónico, una persona que ha tenido contacto con esta droga o con algún otro opioide constantemente, se le administra naloxona o naltrexona y comienza con esto del síndrome de abstinencia y entonces de esa manera nos vamos a dar cuenta que la persona ha tenido contacto con esta sustancia por un periodo de tiempo X. ¿Y cómo identificar una sobredosis de fentanilo? Bueno, esto es un poco más complejo. Sin embargo, podemos identificarlo porque quizás esta persona tiene ya un antecedente de consumo o se sabe que es consumidor. Son pacientes que se encuentran con alteraciones en su movimiento, en su marcha, se notan lentos, se notan con cierta somnolencia, con una respiración lenta, van a estar incluso con pérdida del conocimiento, pueden sufrir un desmayo, pueden tener una respiración ausente, a lo que llamamos apnea. También puede llegar a presentar unas pupilas puntiformes, es decir, mióticas, que están, en lugar de que estén grandes, están totalmente cerradas. Y entonces eso puede ser signo de que el paciente tiene una sobredosis de fentanilo o de algún otro opioide como heroína. Identificar si el paciente está respirando o no está respirando. Si está respirando el paciente, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de estar con él, de estar vigilando que respire, de que no caiga en un paro respiratorio, es pedir ayuda.
ya sea que se marque por teléfono, se le indica a una persona directamente, oye tú, por favor, llama a emergencia, estar con la víctima de esta sobredosis hasta que arriben los servicios de emergencia. Si la persona tiene ruidos de gorgoteo, de asfixia, entonces lo que tenemos que hacer, y nos encontramos con esta voluntad de salvar una vida y sin poner en riesgo nuestra propia vida, claro, podemos dar respiración de rescate, siempre y cuando la persona tenga pulso. Podemos detectarlo en la arteria carótida, el pulso radial, en la parte de la muñeca. Si la persona no tiene pulso y no respira, lo que se tiene que hacer es iniciar el RCP, las compresiones cardíacas. Desafortunadamente en México no existe todavía el aerosol de naloxona como en Estados Unidos, pero aquí en México contamos con naloxona intravenosa o intramuscular. El detalle es que tarda mucho más en una inyección en hacer el efecto que el aerosol nasal. Si soy adicto a fentanilo, ¿puedo dejar de serlo? La respuesta es sí, claro que sí, puedes dejar de ser adicto a cualquier tipo de droga. En este caso hablamos de fentanilo, pero cualquier tipo de droga se puede superar. Solamente se tiene que tener la fuerza de voluntad necesarias para recuperar lo que la droga se pudo robar de tu vida, lo que la droga pudo llevarse de tu familia, de tu trabajo. Claro que se puede. Acercarte con un familiar, un amigo, que sepas que te valoran, que sepas que te van a dar un buen consejo y llamar a las cosas por su nombre. Tengo este problema de adicción. Quiero que me ayudes. Eso es el paso número 1 para que tú puedas continuar con esta cadena de pasos y puedas llegar a ser libre de esta adicción. Después tienes que seguir un tratamiento médico, el cual se basa en medicamentos como por ejemplo buprenorfina, naltrexona, por ejemplo, que obviamente tienen que ser administrados por un médico, por una persona capacitada en este tema de adicciones, con un psicólogo, con un profesional de la salud mental que sea experto, que esté especializado en el tema de las adicciones, el cual te va a ayudar a canalizar, a hablar, a introducir de nuevo, tal vez con tus seres queridos, con la sociedad. Aquí en México existe una línea de la vida, que es una página, un número de teléfono que está dado por el Estado, por el gobierno, y podrías quizás llamar ahí si es que tú no tienes a quien acercarte, no tienes un amigo, no tienes un familiar de confianza, puedes llamar ahí. No consumas ningún tipo de drogas. Te pido que por favor le des like, me sigas, dejes un comentario, compartas para que más gente pueda conocer esta información. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video.